tiene preparado para todos y cada uno de nosotros en relación a lo que son los discípulos de Dios. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Y cómo es el camino para llegar a ser discípulo de Dios? Vamos a ver el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 15. Versículo 5. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Hermanos, mucha gente es autopropulsiva. Su capacidad y su sabiduría, su mente y sus ganas, y su capacidad y su cuerpo bello, y todos los atributos que Dios pone, lo ponen en juego para poder pensar que ellos pueden ser los capitanes de su caminar en la vida. Y Dios dice que nosotros tenemos que estar injertados con Él. Pero si tú te das cuenta cómo un pámpano se injerta en la vid, lo que fluye por dentro es vida. Pero yo no me tengo que injertar a nada. La vida la traigo aquí. ¿Por qué me tengo que injertar en Jesús? Y esa es la pregunta de lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver qué dice aquí Romanos, Juan 8:31, hermano. Juan 8:31, muy bien. Fíjense. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que había judíos que ya habían creído, pero que no eran libres, ni eran discípulos. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que hay gente que cree en Dios y no es libre, que tienen que permanecer en la palabra, porque la Escritura dice: la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Tú esperas un milagro de conversión en un familiar, tú esperas un milagro de conversión en tu hermano, tú esperas una sanidad de una enfermedad que aparentemente es incurable. Necesitas fe. ¿Cómo vas a tener esa fe de que eso va a suceder si no estás en la palabra? Si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decían los judíos: ¿de qué me dices que soy libre? Si yo soy linaje de Abraham y no he sido esclavo de nadie. Y Cristo les dijo: en verdad os digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La persona que toma, la persona que tiene bajos pensamientos, malas intenciones, malos actos, maldad, no puede desapartarse de eso por sí mismo. Solamente si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres.
sin mí nada podréis hacer. Entonces, ni la enfermedad, ni los desastres físicos, ni las cuestiones económicas, ni nada lo vas a poder lograr vencer con tus propias fuerzas. Hagas lo que hagas, tarde que más tarde te vas a dar cuenta. Porque Dios así lo ha establecido. Entonces, si nosotros vemos, vamos a ver qué dice Romanos 8, allá adelante, hermano de los Hechos, Romanos 8, 17. Fíjense lo que dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer juntamente con Él, ¿en qué, hermano? ¿En qué padeció Jesús? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:1. Y veremos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dice, si nosotros juntamente con Él padeciéramos, ¿en dónde vamos a padecer? ¿Él en dónde padeció? En la carne. Pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también amaos del mismo pensamiento. Tú también vas a padecer en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué dijo Cristo en Juan 8? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? El que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Cómo vas a vencer el pecado? Padeciendo en la carne. ¿Cómo se padece eso? Para vencer el pecado me tengo que lastimar, me tengo que ir de rodillas clavándome un nopal. No, eso no es padecer en la carne. Es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate como cuando tengas ganas de hacer maldades, ponte a hacer bondades. Y tu carne vas a ver cómo sufre, porque no le das el gusto de que haga lo que se le pega la gana. Padecer en la carne. Decía Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, de agua y de espíritu, no conocerás el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Que tengo que morir primero. Cristo murió en la carne y resucitó en el espíritu, en un cuerpo espiritual. Tienes que morir a tu carne. ¿Cómo se hace eso? Bautícese cada uno de vosotros para arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús y seráis embestidos del don del Espíritu Santo. Morirás en el bautismo al hombre viejo, nacerás al hombre nuevo que está conectado como pámpano a la vid en Jesús por medio de la vida que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús y es el que te va a resucitar a ti. Por eso dice que si tú te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesús, recibirás el don del Espíritu Santo, la vida espiritual. ¿Cómo va a ser eso de morir en la carne? ¿Cómo va a ser eso, hermano? Veamos ahí lo que dice atrasito el libro de Gálatas en el capítulo 5. Esto está... Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que tú no andes haciendo lo que tú quieras.
Hay algo que cuando vas a hacer un daño, de repente algo te dice, no, espera. Pero si tú satisfaces el deseo de la carne, vas y lo haces. Pero ¿cómo vas a vencer la carne? Con tus propias fuerzas. De ninguna manera, ni con tu carácter, ni con tu mente. Dice la alabanza y parte de la escritura, no es con espada ni con ejército, no, sino con su Santo Espíritu. Con el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera de vencer la carne. Tú eres bautizada en el nombre de Jesús, recibiste el don del Espíritu Santo. Si nomás te fuiste a mojar, pues bautízate de nuevo y ten fe en que el Espíritu Santo va a estar en ti. Así como en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la gente para hablar en nuevas lenguas. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, a todo esto tienes que morir: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si falta algo dice, y cosas semejantes a estas. Ahí quién sabe cuánto se amplíe el repertorio. A esto tienes que morir, porque manifiestas son las obras de la carne. Tienes que morir a todo eso. Y entonces vas a hacer... No me gusta a mí espantar a la gente, porque la palabra de Dios no espanta, pero sí dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. El que sigue practicando estas cosas, pues anda en la carne. Y mucha gente condena, no, pues que andas en la carne. Pues sí, pues ando en la carne, y si soy bien, me decían carnalito cuando andaba yo antes ahí en la banda. Pues cómo no voy a andar en la carne, pero ahora quiero andar en el espíritu, ¿no? Ahora deseo andar en el espíritu, deseo estar con Dios, y Dios te va a ir sacando. No te condene el diablo cuando cometas un error y te diga, tú no sirves para nada, y te vas a ir al infierno, y quién sabe qué. No. Con todo y mi falla, Señor, levántame, porque 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantarás, y tú ayúdame a caminar, y Dios ve tu corazón. Y entonces Dios tiene una promesa que ya la hemos visto muchas veces de Ezequiel 36, que Él pondrá un corazón de carne dentro de ti, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y entonces tú ya no serás esa persona que todo lo veías mal y una cara así como de limón chupado en la vida, ¿no? Ya no. Ya vas a tener amistad, vas a tener empatía con la gente, y vas a amar al prójimo como a ti mismo. ¿Andando en qué? En el Espíritu. Ahora, sí hay esto que dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Donde puedas ayudar, ayuda. Donde puedas dar palabra de consuelo, dala. Cuando trates de pensar algo mal de alguien, corta, lleva cautivo el pensamiento. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Es que yo pienso esto. ¿Qué dice el Señor? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El autopropulsivo dice, pues yo pienso que Dios es, y yo pienso que Dios es, y yo pienso que quién sabe qué, y yo pienso, y yo soy, y ellos se igualan a yo soy. Y cuando Satanás dijo al monte
del testimonio subiré y seré semejante al Altísimo, lo mandaron hasta abajo. La soberbia, abajo. No se puede uno ensoberbecer. Entonces más vale andar en el Espíritu, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el verso 24. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. El que anda en el Espíritu ama, porque el mandamiento es amor. La buena persona, moralizada socialmente, es una persona atenta que le da dinero al que pide limosna y esas cosas. Pero dice que si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, es como si fueras un címbalo que retiñe. Pero el fruto del Espíritu es amor. Entonces necesitas al Espíritu para que ese amor sea como el que Dios quiere que tú des. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Es algo que no podemos quitar nosotros. Y ahora hay una ordenanza que nos dice que nosotros somos llamados a hacer. ¿Sí? Porque también dice en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que el Señor. Y el verso 25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, si Cristo te dijo, tú, si estás en mi palabra, serás mi discípulo, quiere decir que tú serás como Él. Dice, no es el discípulo más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y entonces ser cristiano no es denominacional. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió en la tierra. Ser como Él. Ay, ¿a poco ya te sientes? No, es mandato de Él. Tú quieres, camina, Él te llevará a ser así. ¿A qué? A crucificar la carne con Cristo. ¿Qué es la carne? Adulterio, fornicación, ¿no? Entonces, habemos gente que pasamos esas cosas, esas esclavitudes durante muchos años. Para ser creyentes espirituales pasó años y años. Yo estaba hace rato ahí parado en la ventana y decía, Señor, tú me has hecho un ser espiritual para ti. ¿Cuántos años? Si tú me resucitaste de la muerte cuando me caí. Y hoy están testigos de eso aquí. Está Alfredo, que las cotorreábamos juntos en esos años. Está Yolanda chica, que vieron eso, lo vivieron aquí. Por las noticias y el periódico y todas esas cosas. Entonces yo decía, Señor, ¿cuántos años? Los que Él quiso para poder decir que uno puede triunfar sobre la carne. Dios me hizo libre. Y la última tentación del demonio fue hace poco, que está aquí Magali, está mi esposa. Vino un ataque del diablo a mí para hacer una cosa que no quería yo hacer. Yo dije, yo ni voy a pensar mal de nadie, ni voy a decirle nada a nadie, y yo voy a ayudar como tengo que ayudar. Y luego fui a ver a mi hermano Joel, que también él, cuando yo me caí, salió corriendo de aquí hasta Veracruz, y allá lo agarró Jesucristo, y hoy es pastor de una iglesia donde me casé yo con mi esposa. Él me regaló mi boda ahí. Y le dije, Joel, yo estoy muy mal, me siento muy mal, me duele aquí el corazón. Entonces él me dijo, Benito, has crucificado la carne. En otro tiempo hubieras hecho lo que fuera necesario. Y hoy crucificaste la carne y ayudaste en ese día que fue entre fin de año. Y ese dolor que yo tenía porque me sentía dañado, dolido,
Se fue en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces esto me lo dio, esta palabra me la dio ese día que yo no dormí, que me quedé aquí, y Él me dio esta palabra. Y en la mañana que yo estaba llorando acá, le digo a mi esposa, Dios es maravilloso. Dios va a traer a Alfredo y va a traer a Yolanda, que vivieron esas cosas conmigo. Testigos de esas cosas. Entonces, le decía yo a Alfredo ayer, hay gente que cuando decía que el Benito estaba predicando la palabra de Dios, decía, pues si todos sabemos quién es Benito, ¿cómo que anda predicando la palabra de Dios? Y Dios también sabe quién es Benito. Hermano, se puede. Y esto es lo que yo espero de Sebastián y lo que espero de cualquier persona. Se puede. Porque sé que se puede, pero se necesita fe. ¿Cuánta gente de ustedes no le pidieron a Dios algún tiempo? Dice, pobre cuate, pues que Dios lo ayude, ¿no? O sea. Y esas oraciones dieron resultado y hoy estamos aquí. Dios tuvo a bien también con mi hermano Joel y mi hermano el pastor Israel, que fue por mí a la Merced. Ya cuando yo estaba trabajando durante 10 años alejado de Dios, el pastor Israel fue por mí y me llevó a su iglesia y me dijo, yo no sé, pero Dios me dijo que viniera por ti. Yo tenía una mesa en un parque donde toda la pandilla se me acercaba y nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente de la calle. Y después nos llevó hasta levantarme como pastor en esa iglesia. Yo decía, pero yo qué de pastor, no, yo prefiero comer tacos al pastor, yo no, para eso no sirvo, yo como, porque uno no quiere, yo no me promoví, yo no soy de esa, porque Dios no acepta las promociones. Dios te escoge, te elige, te saca y te pone. Pero hay algo que me enseñaron en esta iglesia. Si tú estás aquí, estás porque Dios te va a levantar para servir y para amar y para predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. No para estar así como yo, así engordadito, bien lleno de palabra, pero sin hacer nada. Nomás comiendo palabra. No, Dios te va a tomar y te va a llevar a hacer su voluntad. ¿A qué? A romper con la esclavitud de la carne primero, y después dice Marcos 16, id y predicar el evangelio a toda criatura, y los que fueren bautizados y creyeren serán salvos, y el que no creyere será condenado. Pero hay que orar por los que no quieren. Una de nuestras misiones es hincarte por los que tú quieres. Pero hay un pasaje que dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo se liberó, que les decía a aquel que se iba ya a matar en su espada, dice, pero ¿qué haremos entonces? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Amén. Y tu casa. Gloria a Dios. Entonces, salvémonos nosotros y después de comprometernos con Dios y consagrarnos, será salva mi familia. Yo todavía sigo orando por mis hijos. Mi hijo anda por ahí en el budismo, dándome clases de budismo, y dije, sí, pero no, Señor, este cuate va a tocar conmigo la alabanza. Sí. Y nos amamos, estuvimos aquí compartiendo y todo. Yo tengo la esperanza y tengo la fe, pero para poder tener la fe de que Ricardo se va a convertir, necesito consagrarme a Dios de tal manera que esa fe se haga obra. Entonces tengo que meterme en su palabra, servir a Dios y tener fe en que aunque yo no vea, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no ves, yo no veo a mi hijo convertido, pero me voy a consagrar a Dios para que Dios cumpla su promesa, porque Él dice, yo haré regresar el corazón de los hijos sobre los padres y de los padres sobre los hijos, no sea que venga yo y hiera la tierra. Y un ejemplo de eso es la oración que hemos hecho aquí por mi hija Magali. No es mi hija de sangre, pero ahora es mi hija espiritual y ella va a ser una sierva de Dios. Y de Carlita. Amén. Y de Virginia, de Alfredo.
de todos nosotros, hijos de Dios. Pero sí se necesita un compromiso de hacer lo que Dios quiere. No satisfagáis los deseos de la carne, meterte en el Espíritu, bautizarte si no te has bautizado, ser lleno del Espíritu Santo, y ya libre, comenzar a ser levantado por Dios para predicar su palabra. Y eso tiene que ver con ser discípulo. Por último, hermanitos, les voy a dar una cita más. Vamos a ver qué dice Mateo 10:28. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Exactamente. Fíjense lo que dice. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero ¿por qué dice temed? ¿Qué dice la Biblia del temor de Dios? Dice la Biblia, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que teme, el sabio teme y se aparta del mal. Te apartas de la carne. Ese es el temor de Dios. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque también está la otra parte, también está Sodoma y Gomorra, y fue juicio, y porque ya no quisieron. Pero hoy es tiempo de misericordia y es tiempo de gracia. Es tiempo que tú te entregues, te consagres y tengas una relación personal con Dios, de manera que sientas el Espíritu de Dios dentro de ti, cómo gime y cómo te llena a punto de reventarte el cuerpo. Porque es una promesa de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dijo Ezequiel 36:26. Quitaré el corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, te pondré espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de ti. Y entonces andaréis en mis estatutos y los pondréis por obra. Él lo hará. Hermanos, en este año pensemos en permanecer en su palabra para ser sus discípulos y para que las promesas se hagan realidad. Yo seguiré aquí hasta que Dios quiera. Fiel en que si aunque yo muriera, mi hijo será salvo. Esta carpeta de predicaciones, hermanos, por ahí me dijo mi esposa un día, cuida bien esa carpeta porque con esa va a predicar Ricardo. Amén, aleluya. Y los cantos también, ahí se los dejo. Yo creo en Dios aunque no lo vea, porque esa es la fe. Y yo les pregunto a mis testigos que están aquí y algunos que conocieron también, ¿quién hubiera creído que Benito se pudiera salvar? ¿Quién? Nadie. De toda la pandilla que éramos, un montón de gente. ¿Quién hubiera creído? El que menos me decían, si aquí alguien hubiéramos creído, que menos tú, cara. Porque estabas bien desvalido, estabas mal. Pero Dios levanta de lo que no es como si fuera. De lo vil y menospreciado, Dios levantará para avergonzar a los sabios. Somos sin escuela, somos vagos, rock and rolleros, pandilleros, todo lo más malo de la vida. Dios de ahí levantará. Dios está levantando poderosamente a Alfredo. Yo ayer lo oía y platicaba con él y yo decía, sí, Señor, tú estás haciendo la obra. Estamos orando por otros jóvenes. Va a hacer la obra Dios. Sí hay que asesorarse de la ciencia, de la psicología, de las cosas que son, porque si no hay fe tenemos que agarrarlo. Si yo no tengo fe de milagro
y no agarro al doctor, me muero. Sí. Entonces no me voy a morir. Dios dice, daré milagros, daré medicina. Hay misericordia para el que no tiene esa fe. Y por último, hermanos, entonces después de que no temamos al que mata el cuerpo, que sabemos que tenemos que nosotros morir en vida a la carne. Por último, veamos algo que es una promesa donde Dios me mostró esto que les estoy diciendo, porque este fue un texto al último. Y fue hace rato que estaba yo aquí. Y me agarró el espíritu y empieza uno a derramar lágrimas de alegría. Decía, Señor, ¿cómo puede ser? Entonces fue cuando vi todo esto, que ustedes iban a estar aquí y que nos íbamos a acordar de eso. Pero hay algo, hermanos, que es impresionante. Vamos a ver qué dice Juan 11:26. ...25, hermano, fíjate lo que dice. Le dijo Jesús, yo puedo decir, me dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. También dice el Evangelio, muertos en nuestros delitos y pecados, aún por eso Cristo murió por nosotros. Y quiere decir que aunque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y cuando estaba recargado en esa ventana viendo la distancia hacia abajo, Señor, yo ni creía en ti, ni sabía, pero tú tuviste misericordia. Por ahí me encontré unos escritos de mi papá, que escribía y le pedía a Dios que me ayudara en mi orfandad. Bello Señor tu Padre. Y lo vi, dije, Señor contestó la oración. Mi papá se hincaba por mí. Pero antes de morir me dijo, Benito, tú vas a estar loco y no va a haber ni quien me entierre. Entonces tú ahora ora por tus hijos y cree, porque estás viendo un testimonio, no un logro de una persona, porque ustedes saben que yo recursos no tenía, pero que alguien pidió, y entre ellos ustedes que desearon algo bueno para mí, que pidieron a Dios, Dios respondió. Dios va a responder por tus hijos, Dios va a responder por tu familia, Dios va a cumplir la promesa de ser salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Dice. Amén. O sea que ahorita que estás vivo y si te salvas, no morirás eternamente, que es la muerte segunda y el juicio de Dios. Porque es más cierto el juicio de Dios que nosotros estemos aquí. Para eso se necesita fe, para creer eso. ¿Fe en qué? Estar en su palabra, hermano. Amén. Amén. Vamos a dar gracias. Vamos a terminar con esta prédica. Yo te pido que cierres tus ojos, que pienses en Jesús, que pienses en lo que Él ha hecho, en lo que ha hecho con algunos de nosotros.